la idea del libro con un nuevo epílogo respondía a la necesidad de reflexionar sobre los acontecimientos rápidos que han ido ocurriendo con la presidencia de López Obrador y tratar de pensar, tal vez un poco apresuradamente, en el ritmo en el que está produciendo noticias el nuevo gobierno, a las múltiples operaciones políticas, institucionales, a la agenda tan múltiple que tiene el nuevo gobierno, y pues colaborar en algún tipo de posible respuesta para pensar violencia, para pensar seguridad y los enormes cambios que yo creo que se están produciendo en estos primeros años de gobierno. ¿En qué consisten estos cambios en su perspectiva? Yo creo que son muchas las aristas de la agenda de López Obrador. Las que me han interesado a mí, creo que tienen que ver primero con la urgencia inmediata de la pacificación del país. Y yo creo que en ese rubro la presidencia de López Obrador está tratando de llevar un mar agitado en calma, que no es nada fácil. Yo creo que es una tarea brutal, que de ningún modo va a terminar en este sexenio, pero que me parece está avanzando en zonas interesantes, productivas, difíciles y muchas veces también contradictorias, pero que tenemos que acompañar con una reflexión seria, más allá de los afectos y de las reacciones que produce entre nosotros la violencia y el hábito de la violencia que desgraciadamente pues, nos ha perseguido en los últimos 12 años. Yo creo que la primera propuesta de López Obrador que me interesa poner en examen es la aparición de la Guardia Nacional. Yo creo que eso es tal vez su primer logro político importante, es decir, el momento en el que casi de una manera unánime el Congreso respaldó la iniciativa de la creación de la Guardia Nacional. Me parece que fue tal vez su primera victoria de consenso político verdaderamente sorprendente, porque aglutinó básicamente a todas las fuerzas del Congreso para crear esta nueva institución de seguridad que en principio estaba destinada a no continuar la guerra contra el narco. Yo creo que esa primera respuesta del gobierno que busca la pacificación fue crucial y desde luego ha sido ampliamente criticada porque finalmente estamos hablando de un cuerpo militarizado que está en diferentes zonas del país, pero yo creo que deberíamos desglosar la aparición de la Guardia Nacional en diferentes fases, ¿no? Primero, la Guardia Nacional no deja de estar bajo un mando civil, lo cual es crucial. El Gabinete de Seguridad, aunque hay militares, pues sin duda está dirigido por la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Es pensar que este mando es el que realmente va a decidir el despliegue y los usos de la Guardia Nacional. La segunda cosa que me parece importante y que lo fuimos viendo rápido con, por ejemplo, la explosión que ahora ya parece muy lejana de ese ducto en Tlahuelilpan, en medio de esta cuestión del huachicoleo, pero lo que vimos es a soldados pasivamente tratando de ayudar en este accidente, y no este ejército asesino, este ejército de ocupación que tanto daño y destrucción causamos en los últimos sexenios. Entonces creo que eso ha sido muy importante y sin embargo el giro que a mí me parece que ha sido posiblemente el primer gran error de la presidencia de López Obrador es, si bien no utilizar la Guardia Nacional con fines securitarios, con fines de persecución de traficantes, etcétera, que se utilice ahora para tratar de atajar el flujo de migrantes indocumentados, me parece muy preocupante. Yo creo que es el primer gran error, tal vez histórico, de la agenda de seguridad de López Obrador. Contradictoriamente, no creo que sea un error político en el sentido inmediato, porque aquí yo creo que la presidencia de López Obrador está siguiendo de una manera perversamente astuta la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Es decir, si uno recuerda, por ejemplo, que en la presidencia de Barack Obama, mientras se nos presentaba un gobierno
progresista, un gobierno que invitaba a las minorías. Al mismo tiempo se ejerció pues una muy efectiva y preocupante estrategia de deportaciones que terminó con más de 3 millones de deportaciones. Y sin embargo, el costo político que tuvo esa terrible estrategia de deportaciones para Barack Obama fue muy mínimo. Y en realidad no hizo mella en mucho del legado que ahora los estadounidenses tienen en su memoria del presidente Obama. Y entonces, si uno toma ese ejemplo, lo traslada al gobierno de López Obrador, que ambiciona también pasar a la historia como una presidencia relevante, una presidencia consecuente, me parece que ese mismo cálculo está operando, ¿no? Es decir, por un lado buscar la pacificación del país, pero por otro, sin mayores preocupaciones, ejercer esta represiva agenda antiinmigrante, utilizando la Guardia Nacional, asumiendo que no habrá un costo político real. Bueno, primero yo propongo, si los exploramos uno a uno, el lenguaje sin duda es otro. El lenguaje es el lenguaje de la pacificación, es el lenguaje del desmantelamiento de la política antidrogas por la vía militar, lo cual no me parece poca cosa, me parece que es crucial y me parece muy importante porque los años más violentos que vivimos durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto empezaron precisamente en el lenguaje primero. Es decir, ese fue el lugar de la guerra antes que la propia militarización ocupara las calles de México. Y me refiero desde luego al lenguaje que concibió al traficante como un enemigo doméstico, como una amenaza a la seguridad nacional, instigado por Estados Unidos, por las instituciones estadounidenses, y que condujo o que construyó toda una racionalidad que permeó a tal grado en la sociedad que cuando empieza ya la ocupación militar del país y empieza a morir tanta gente en medio de esta supuesta guerra contra el narco, el consenso que generó ese lenguaje legitimó la derrama de sangre. Yo he hablado con mucha gente en varias zonas del país donde, independientemente de la crítica que ellos puedan o no hacer a presidentes como Peña Nieto o a Calderón, encontraban razonable que el ejército participara en ejecuciones extrajudiciales porque según ellos el traficante merecía morir. Entonces, para llegar a eso, para llegar a que una sociedad sancione como aceptable el uso del ejército que asesina extrajudicialmente, primero tiene que haber un enorme trabajo en el lenguaje, un enorme trabajo de consenso y de hegemonía que conduce la opinión pública y que termina por construir este espacio en el que la sociedad en conjunto no se asombra ante la ocupación de su propio territorio ni tampoco ante el hecho de que sea soldados del Ejército Nacional que asesinen a sus conciudadanos como si fueran enemigos extranjeros. Entonces, en el caso de López Obrador, desde su campaña, desde que presentó el plan de seguridad y en los primeros meses de su gobierno, ha dejado muy claro pues, que la idea no va a ser reproducir ese lenguaje y que en consecuencia la instrumentalización del ejército y de la Guardia Nacional se reorientaría a otras zonas, como la que mencionaba hace un momento con la cuestión de la migración. E institucionalmente creo que eso lo pudimos ver con los eventos en Sinaloa, en Culiacán, en octubre, cuando el operativo para detener al hijo de Joaquín Guzmán fracasó y digamos fue la primera prueba tal vez de fuego de esa voluntad de pacificación. Es decir, mientras que la opinión pública, tal vez correctamente o no, señalaba pues, que el dejar libre a un traficante en medio de un operativo diseñado para detenerlo era rendirse ante el narcotráfico. El gobierno federal lo que argumentaba, y yo creo que también un modo verosímil, es que de haber continuado con el operativo habría habido una derrama de sangre extraordinaria. Y si uno considera, por lo menos hasta los datos hasta donde yo los conozco, que el ejército rebasaba casi 8-1 a los traficantes o los supuestos traficantes de Sinaloa en ese momento, pues es claro que habría habido una masacre por parte de las Fuerzas Armadas. Y entonces el presidente López Obrador, en un costo político inmediato, que es el de la derrota, retira al ejército
precisamente para no perpetrar una masacre más de las tantas que ha habido en nombre de la guerra contra el narco. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso no podemos pasarlo por alto, no puede obviarse el efecto que eso tiene, el mensaje que eso construye alrededor de lo social, pero también incluso dentro de las Fuerzas Armadas, y fue a tal grado de impacto que, como supimos después, pues hubo malestar entre ciertos mandos militares, generales, un par de generales retirados que habían expresado su distanciamiento de esa decisión. Entonces me parece que ahora lo que corresponde es que el presidente López Obrador clarifique exactamente cuáles son los siguientes pasos en un país que realmente se propone la pacificación en la mal llamada guerra contra el narco, porque durante esos eventos también supimos de este grupo militar y que a pesar de que López Obrador está con el discurso de la pacificación, parece que está todavía conduciendo operativos antinarcos, ¿no? Entonces pareciera que hay dentro del gobierno federal divisiones entre sus propios mandos militares sobre qué tanta claridad hay en el discurso oficial a nivel presidencial y en las partes más operativas del ejército. Entonces yo creo que, digamos, parte de la agenda del horizonte inmediato para el presidente López Obrador es pues, crear una disciplina, ya no solo discursiva, pero también institucional, para determinar exactamente cuándo o no es apropiado hacer un operativo como el que intentaron hacer en Culiacán. El libro como tal proponía dos cosas que me parece que en los últimos meses tal vez cobran mayor relevancia y sentido. Pues, primero, que la guerra contra el narco pues era producto de un discurso que justificaba la militarización y que esa militarización fue en realidad la causa primordial del alza de la violencia en México. Yo creo que esa es, digamos, una de las primeras apuestas del libro, ¿no? Señalar que porque hubo un consenso en torno al lenguaje de la militarización, el lenguaje que nos hacía creer que los traficantes eran los principales enemigos de la seguridad nacional en México, permitimos y sancionamos de nuevo como algo aceptable que el ejército ocupara diferentes zonas del país y que precisamente a partir de esa militarización se dispararan los índices de homicidio. En un segundo plano, lo que me interesaba mostrar en ese libro es que hay una relación directa entre la militarización y la ocupación en nombre de la mal llamada guerra contra el narco y procesos de extracción de recursos naturales, megaproyectos de los cuales tú has dado importantes reportes en tu trabajo periodístico y que complementarían parte de la agenda estadounidense y de los intereses transnacionales en México. Entonces, en los últimos eventos que hemos visto en cuestiones de seguridad en el gobierno de López Obrador, me parece que han resurgido ambas cosas, ¿no? Por un lado, en el caso del que mencionábamos, del fallido operativo para detener al hijo del Chapo, pues de inmediato vimos entre los medios de comunicación la reaparición de este discurso del traficante como un enemigo de la seguridad nacional. Se nos decía que los traficantes habían tomado Culiacán, entonces ¿cómo es que el gobierno federal iba a retirar a su ejército y no en cambio investirlo, ¿no? de tratar de detener esa amenaza de una manera directa? Entonces lo que parecía que se estaba articulando en ese momento era la reaparición de ese discurso para reorientar la opinión pública hacia otra vez hacia el consenso de la necesidad de una militarización. Luego lo que vemos en el caso de la familia Levarón empezó a describirse igual como la acción de traficantes posiblemente, que entre las fronteras de Sonora y Chihuahua asesinan brutalmente a esta familia, pero poco después nos enteramos de esta enorme reserva de litio que hay en la zona, que aunque no ha sido totalmente verificada, parecería ser una de las mayores reservas de litio del planeta. Y si esto resulta verificable, pues tendríamos otra vez esa misma correlación entre discurso antinarco
y la coincidencia de que en esas zonas donde supuestamente se libra una guerra contra el narco es también la zona de la extracción de recursos naturales, como lo vimos en Tamaulipas, en zonas de Chihuahua, en Guerrero, Michoacán, etc. Entonces creo que nos interesa mucho ver cómo el gobierno de López Obrador va a tratar de confrontar ambas posibilidades, ¿no? Por un lado, la reaparición del ejército y la supuesta necesidad de combatir al narcotráfico, y la enorme, pues digamos, el enorme proceso de geopolítica y de discusión transnacional que va a ocurrir en torno a esto, a lugares como Sonora y Chihuahua, donde se encuentran estos enormes yacimientos. Es decir, de qué modo el gobierno federal va o no a continuar el expolio de recursos naturales, o si en verdad va a utilizar una nueva perspectiva para atajar el saqueo de recursos, ¿no? y de encontrar la manera de que el país regrese a un tipo de soberanía, tanto policial, militar, como de sus recursos naturales. Y yo creo que ese es tal vez el eje, de nuevo, del que hablamos al principio, que distingue a la presidencia de López Obrador. Hay una voluntad de reconstrucción de soberanía que no puede pasarse por alto, que es sin duda muy distinta a las agendas de seguridad y a los proyectos de la reforma energética de los gobiernos anteriores. Entonces, si López Obrador, digamos, lograra contener el alza de asesinatos en todo el país y lograra vencer la tentación de reactivar la guerra contra el narco, de no militarizar el país en nombre del narcotráfico, y por otro lado lograra que estos nuevos yacimientos como el del litio o todos los demás procesos de licitación de recursos naturales que están en proceso en México ahora mismo, y que terminaran favoreciendo los intereses del país, yo creo que sería sin duda una presidencia histórica. Entonces a eso me refería con la gran distancia y la gran singularidad del gobierno de López Obrador, que por lo menos en esas dos agendas hay una clara diferencia. Yo creo que el juicio del Chapo Guzmán se ha leído de la manera más estandarizada en la mayoría de los medios de comunicación, la gente que cubrió el juicio y desde luego la discusión pública que esto originó en México. Yo creo que principalmente se nos presentó a un traficante que, por lo menos en la acusación formal, era responsable de miles de homicidios, que había lavado una fortuna de dinero producto de la venta de la cocaína, y que además, por lo menos en lo que se dijo durante el juicio, tenía la capacidad de influir en la vida política mexicana a las más altas esferas, ¿no? Con estos supuestos sobornos a expresidentes. A mí lo que me parece importante señalar primero es que la mayoría del trabajo periodístico en torno al juicio se fascinó con la figura del Chapo, con su historia, con los incontables testimonios que fueron desfilando durante el proceso, y que no hacían sino alimentar una vez más ese mito, ¿no? del traficante poderoso. Ahora, si uno observa el proceso y lo que se decía realmente en el proceso, y la evidencia presentada durante el proceso, yo creo que hay bastante espacio y razón para oponer muchas dudas, para pensar críticamente de esa discursividad, y creo que es un trabajo que todavía está por hacerse. Yo mismo ahora estoy escribiendo un libro donde comienzo pensando el juicio un poco para retomar lo que habría en los cárteles no existen, y explorar lo que pudimos entender del juicio. Cuando uno sigue ya puntualmente la evidencia que fue presentada durante esos meses, pues te das cuenta de la correcta dimensión de los traficantes. Primero, al Chapo se le acusó de lavar alrededor de $14,000 millones, que sin duda es una fortuna para cualquier persona normal, pero que no respondería con claridad a lo que se decía que realmente implicaba su imperio del narcotráfico. Si recordamos, la revista Forbes especulaba que el Chapo tenía alrededor de $1,000 millones en fortuna personal, pero que la venta de la cocaína en Estados Unidos generaba alrededor de 25 a 30 mil millones de dólares anuales. Y sin embargo, después de más de 20 años de estar al mando supuestamente del cártel de Sinaloa,
la Fiscalía estadounidense solo pudo probar 14 mil millones de dólares, que si de nuevo uno lo piensa en ese largo periodo histórico de más de 2 décadas, pues resulta una cifra más bien menor. Si la comparamos incluso, por ejemplo, con lo que produce la marihuana legal en Estados Unidos, en los 10 o 11 estados que ya han legalizado el consumo de la marihuana y los derivados en la industria del cannabis, pues nos damos cuenta que, una vez más, es una cifra bastante inferior. La marihuana genera alrededor de 16 mil millones de dólares anualmente. Entonces, ¿cómo podemos aceptar, sin cuestionar ese discurso, que en todos estos años la Fiscalía solo pudo comprobar 14 mil millones de dólares? Además, se nos dice que esos 14 mil millones de dólares se fueron en efectivo, en trenes o en camiones, de regreso al Triángulo Dorado, lo cual otra vez más supone una serie de problemas para pensar el fenómeno del narco, porque una organización que, por ejemplo, según el analista Edgardo Buscaglia, dice que tiene presencia en 81 países del mundo, que lava dinero a través de los principales bancos de importancia global, ¿por qué llevaría todo ese efectivo en camiones hasta el Triángulo Dorado y más bien no utilizar el sistema financiero estadounidense que hace uso del secreto bancario para lavar enormes fortunas cotidianamente? Es decir, es muy extraño que la manera en que se describen a estos traficantes constantemente en el discurso oficial. Por un lado son gente capaz de manipular los principales grupos políticos del país y fuera del país, de penetrar los sistemas financieros, y al mismo tiempo son gente rústica, sin preparación académica, ni mucho menos, que toma el dinero como si fuera un delincuente común y lo traslada en camiones, casi como para ponerlo debajo del colchón para cuando venga una emergencia. Entonces tenemos estas contradicciones del discurso oficial que en el juicio fueron muy, muy interesantes y que fueron apareciendo una y otra vez. Por ejemplo, se decía otra vez, el Chapo es este extraordinario traficante que, sin embargo, traficaba la cocaína en latas de chile. Entonces se presentó una foto, ¿no?, con un camión lleno de latas de chile, y a partir de ahí tendríamos entonces que aceptar que este imperio criminal, el ingenio de este imperio criminal se reducía pues a clichés de películas de Hollywood, ¿no? De la droga metida en muñecos o en latas, etc. Y una vez más nos vuelve a plantear la pregunta seria de cuál es el verdadero lugar, el verdadero poder de estos traficantes. En el caso de García Luna, tenemos exactamente lo opuesto, es decir, mientras que el Chapo no tenía nada que perder yendo a juicio, no hubo una sola cuenta decomisada a su nombre, no hay dinero ni propiedades que realmente han sido confiscadas. Pareciera que el caso de Gerardo García Luna es sin duda de otro nivel, en el sentido de que él sí tiene cosas que perder, él sí tiene vínculos políticos serios, él sí tiene lealtades debidas, no solo en México, sino también en Estados Unidos, y un juicio de ese calibre, pues yo creo que revelaría cosas mucho más sensibles que un traficante colombiano diciendo que sí, su patrón lo envió a matar a alguien hace algunos años. Entonces, me parece que hay que de nuevo pensar estos procesos y juzgarlos siguiendo justamente la narrativa que las propias instituciones han creado alrededor de estos traficantes y tratar de comprender las fisuras de esa narrativa para pensar críticamente cómo es que nos hemos dejado guiar por este fantasma del narcotráfico. La otra cosa que diré que me parece que es muy importante y que tal vez no hemos todavía pensado con mucha claridad es cómo los dos personajes centrales de los años de Calderón que justificaron de algún modo o que dieron movilidad a la guerra contra el narco, el Chapo como el mayor criminal de esa época y Genaro García Luna como el principal policía, ambos casi de un modo simultáneo caen en procesos judiciales estadounidenses. Ambos incluso van a ser, bueno, el primero fue ya procesado, el segundo podría ser procesado en el mismo juzgado que se llevó a cabo el juicio del Chapo. Entonces me parece interesante ver cómo estos dos hombres que hace 7, 8 años eran, digamos, el centro de todo lo que nosotros pensamos en materia de seguridad, ahora son tan irrelevantes y tan inconsecuentes
que uno ya está en prisión y el otro está por ser juzgado. Entonces tenemos que pensar cómo esa discursividad, esa narrativa de la guerra contra el narco de los años de Calderón, que nos hizo creer que el Chapo era de verdad ese enemigo doméstico crucial y que solo alguien como García Luna podría conducir una guerra para detenerlos, ahora caen en una absoluta irrelevancia, a tal grado que son desechados por el propio sistema que los concibió. Entonces aquí lo que me interesaría es pensar cómo poder en realidad comprender no solamente el papel que ellos tuvieron en esos años, sino la propia plataforma que los concibió, la propia historia, la propia narrativa que nos hizo creer en la necesidad de estos dos hombres, en la aparición del mayor criminal y del mayor policía. Y pensar ahí, a partir de ahí, pues, toda esta agenda de seguridad nacional como la construcción de narrativas que van reemplazando traficantes y a policías para mantenernos en esta lógica de seguridad en la que siempre es el ejército y siempre hay un enemigo al que hay que combatir para poder continuar, digamos, a salvo de la supuesta inminencia del poder de destrucción de los cárteles. El juicio del Chapo finalmente fue la apuesta última que hizo. Cuando termina el juicio, muy aplicadamente periodistas como Jesús Esquivel, como Anabel Hernández, el periodista también Diego Osorno, por ejemplo, nos han dicho que quedó claro cómo el Chapo en realidad después de todos estos años no era el jefe del cártel, sino que ahora el verdadero jefe del cártel es el Mayo Zambada, y cómo es él ahora el que ocupa las preocupaciones de la seguridad nacional en México. No creo que vaya a ser ninguna sorpresa que en 7 u 8 años, cuando termine el sexenio de López Obrador, detengan al Mayo Zambada, termine en prisión y nos enteremos que no era el Mayo Zambada el verdadero jefe del cártel, sino su compadre o su vecino, su hijo, su tío, quien sea. Y vamos a continuar en este paradigma de seguridad donde un traficante reemplaza al otro hasta que no podamos por fin, como te decía hace un momento, distanciarnos de la plataforma completa de seguridad nacional, cancelar esta idea de que tenemos que combatir a un traficante y replantear totalmente cuáles deberían de ser las prioridades en México de un gobierno que procura la pacificación de su país y sanear el tejido social. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales, yo creo que el gobierno de López Obrador tiene esa oportunidad. Yo no sé si lo va a lograr. Hay muchas contradicciones, como te comentaba al principio, no solamente en materia migratoria, también por supuesto está la supuesta guerra contra el huachicoleo. Siempre estamos constantemente asediados por ese discurso que se reinscribe una y otra vez en diferentes zonas del país, ya sea a través del Cártel del Noreste en Tamaulipas, los eventos de Sinaloa. En Ciudad Juárez siempre hay la constancia de que el cártel de Juárez está siempre rearticulándose. Entonces tenemos este paradigma que es ante todo una máquina de narrar, una máquina de contar historias que fácilmente reproduce a sus personajes, fácilmente reemplaza unos con otros y nos mantiene siempre en vilo esperando el siguiente episodio de una confrontación entre ejército y traficantes.